Bienvenidos alquimistas, bienvenidos esta vez a un podcast especial y lleno de significado. Un podcast creado desde mi pequeño y polvoriento laboratorio, lleno de productos químicos, libros esotéricos, inundados de extraños símbolos arcanos, ungüentos milagrosos y alambiques antiguos que ya apenas filtran o destilan. Bienvenidos a un podcast en el que perseguiremos el oro más puro a través de un proceso químico, pero sobre todo místico, oculto y esotérico. Bienvenidos amigos a la inquietante ciencia de la transmutación material y espiritual, aquella destinada a los más sabios e iniciados, la alquimia. Cuando se menciona la palabra alquimia, normalmente no pensamos en la química, sino en algo esotérico y misterioso, más relacionado con las ciencias ocultas que con las de la naturaleza. Sin embargo, para un científico tan prestigioso como Liebig, fue la inmediata precursora de la química, porque produjo un sinfín de observaciones y de experiencias que desencadenaron procedimientos y técnicas que facilitaron su perfeccionamiento. Podemos definir la alquimia como la ciencia de la transmutación y de los metales. Mediante técnicas y procesos de laboratorio, busca la obtención del oro partiendo de metales comunes, pero trasciende de la mera actividad realizada en un taller, pues ésta está impregnada de un alto grado de espiritualidad. Así, sus objetivos deben buscarse a mayor profundidad, persiguiendo dar respuestas a las eternas preguntas del hombre acerca de cuál es el origen y sentido de su vida, cuál es el origen y el sentido del universo en su tendencia a la perfección del alma humana, más que a la perfección de los metales. Se trataría, pues, de un proceso mental más que químico, en el que debemos distinguir dos tipos de alquimia, según sus objetivos, prácticas y rituales. La exotérica o material, que busca la perfección de nuestra materia, y la esotérica o espiritual, que busca la perfección del espíritu. Pero antes de profundizar en esto, sabed, alquimistas, que el hombre siempre se ha sentido subyugado e hipnotizado por los materiales que extraía de la tierra, hasta tal punto de acompañar el trabajo metalúrgico con determinados ritos y ceremonias. El fin último era gestar valiosísimos minerales en las profundidades de la tierra. Ya Aristóteles, en su obra meteorológica, había propuesto esta explicación sobre el origen de los metales. Según su teoría, los metales menos perfectos irían creciendo y evolucionando hacia los más perfectos o metales nobles, de los que el oro sería su máxima expresión. Y os preguntaréis, ¿por qué el oro? La respuesta no entraña dificultad, amigos, pues porque el oro, desde el principio de los tiempos, atrajo la atención del hombre, lo cautivó por su aspecto, ya que era el material más bello, por su brillo deslumbrante y su intenso color, por su incorruptibilidad, pues resiste a la corrosión de la intemperie, al fuego y a la acción de otros metales. Además, y como ya sabéis, era y es símbolo de riqueza. Por todas estas características, el oro sería para los alquimistas el metal perfecto. Según Aristóteles, la materia sería algo informe y amorfo, sin ningún atributo. Sería como una materia prima a la que se le podría dar forma, comunicándole unas propiedades o cualidades. Así,
se obtendrían distintos tipos de objetos. Para el filósofo habría 4 cualidades fundamentales: calor, frío, sequedad y humedad, y combinándolas de 2 en 2 se obtendrían los 4 elementos de Empédocles. El agua resultaría de la combinación frío y húmedo, el aire de húmedo y caliente, la tierra de frío y seco, y el fuego de seco y caliente. La transmutación consistía, pues, en una transformación de las cualidades de las sustancias, y no en lo que hoy en día se tiene por un cambio químico. Por esto, cualquier metal podía convertirse en oro. Se trataba de despojarle de sus cualidades para que su materia básica quedara liberada, y después se introducían en esta las cualidades propias del oro. La naturaleza sería la que transmutara la materia prima o básica en los distintos objetos que percibimos. En base a esto, todos los procesos requerirían su tiempo, aunque el alquimista podía, en su infinita sabiduría, encontrar el medio de acelerarlos. De esta manera, la transmutación a oro sería una aurifacción, la fabricación del oro puro de los alquimistas. Un oro conseguido artificialmente e indistinguible del oro natural. Tal operación no debe confundirse con la de la aurificción, llevada a cabo por los orfebres, la cual consistía en dar a ciertos metales la apariencia de oro, lo que suponía su falsificación. Por otro lado, tampoco podemos olvidar la aportación de la medicina, ya que los tratamientos de plantas y minerales para producir ungüentos y bálsamos condujeron a la obtención de muchos productos que se utilizarán en la alquimia. De hecho, la palabra griega fármacon se utilizaba para designar a los reactivos químicos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre química y alquimia? ¿Cuáles son los rasgos característicos de esta? Ciertamente, el alquimista, para alcanzar su objetivo primario, la transmutación de los metales, necesitaba no solo realizar prácticas en el laboratorio, sino adquirir el conocimiento a través de la revelación o de la iluminación. Este conocimiento de la alquimia no estaba al alcance de cualquiera, sino solo de los elegidos. Se trataba de un conocimiento arcano, oculto, transferido por Dios, lo que en la Edad Media se llamó Domum Dei. A estos iniciados les estaba absolutamente prohibido divulgar los secretos que conocían, pues un juramento les ataba bajo pena de muerte por envenenamiento. En cuanto a su secretismo, este quedaba reflejado en el lenguaje de los alquimistas, alegórico y críptico. Con el fin de esconder los misterios de la alquimia, utilizaban un lenguaje repleto de símbolos y metáforas, tanto para los productos que empleaban como para las operaciones que realizaban. Poco a poco irán creando un vocabulario cada vez más secreto para impedir a los no iniciados el acceso a las técnicas alquímicas, sobre todo en lo referido a la conversión de metales en oro. En este velado y alegórico lenguaje se empleaban signos muy próximos a los jeroglíficos egipcios o números y letras en forma de combinaciones místicas. Así, los números jugaban un papel según las doctrinas pitagóricas, con lo que en el panteísmo egipcio determinados números tenían un significado especial. Eran números místicos. El 2 de los dualismos, el 4 de los 4 elementos, el 3
de la Trinidad: vida, materia e inteligencia. Pero resulta interesante el ejemplo del 7, pues 7 eran los metales conocidos, lo que llevó a los alquimistas a dividir el tiempo en espacios de 7 días, que llamarían septimania, semana, donde darían a cada día el nombre de los 7 planetas. Todo ello fruto de la astrología caldea. El domingo se vinculaba con el sol y con el oro, el lunes con la plata y la luna, el martes con el planeta Marte y el hierro, el miércoles con Mercurio y el metal del mismo nombre, el jueves era relacionado con Júpiter y el estaño, el viernes pertenecía a Venus y el cobre, el sábado representaba Saturno y el plomo. Con estos días, planetas y metales, los alquimistas hacían combinaciones cabalísticas a las que después daban un significado especial y oculto. También acudían a animales y plantas para hacer representaciones alegóricas. El león amarillo era el símbolo de los sulfuros amarillos y el águila negra de los sulfuros negros. Por otra parte, los alquimistas concebían el mundo como una unidad donde el individuo, microcosmos, y el universo u orden superior, macrocosmos, estaba en perfecta armonía. Esta idea básica de la unidad fundamental de la materia estaba significada en el simbolismo de la serpiente que se muerde la cola, pues esta representa el círculo perfecto, sin principio ni fin, el cosmos. Ahora, ¿queréis saber dónde se encuentra el origen de la alquimia? Será en Alejandría, donde una serie de circunstancias favorecerán su nacimiento. Allí convergerán las filosofías griegas y orientales, la astrología y el gnosticismo, unido a la magia, la mística y el hermetismo. Más tarde se sumaría el cristianismo. En cuanto a la magia, sabed que tomó cuerpo de doctrina en Persia, con Zoroastro, aproximadamente por el año 1000 a.C., e influyó sobremanera en el gnosticismo, hermetismo y neopitagorismo. El gnosticismo, doctrina religiosa proveniente de Babilonia, se fundamentaba en el dualismo entre lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, pero por otra parte, en la creencia de que el conocimiento o gnosis se alcanzaba únicamente a través de la iluminación interior y no por la fe ni la razón. Aquella idea de la iluminación interior tendría gran influencia en la alquimia, pues a partir de ella utilizaría metáforas en los procesos de sublimación, destilación, refinado, purificación o filtrado, para referirse a determinados tránsitos del alma humana. En lo referente al hermetismo, podemos decir que era una mezcla de platonismo, estoicismo, astrología babilónica y religión egipcia. Su denominación proviene de Hermes Trimegisto, forma griega del dios egipcio de todo el saber escrito, Thot, Tot, que había sido asimilado al Hermes de la mitología griega, dios de todas las artes y del que se decía que hacía milagros. Finalmente, el misticismo englobaba una serie de prácticas religiosas y mágicas alejadas de la ciencia y con un alto grado de irracionalidad. Es uno de los mayores responsables